Hola niños, espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes y les doy la bienvenida a una nueva cápsula educativa. En esta cápsula educativa hablaremos sobre el quiebre y la recuperación de la democracia en Chile. Bien, tenemos que ver de qué trata esto, así es que muy atentos y presten mucha atención. Lo primero que tenemos que tener en consideración es un contexto temporal. ¿Qué pasaba en Chile fuera los agentes externos? Recuerden que agentes externos quiere decir que son cosas que ocurren fuera de Chile, pero que nos afectan. Lo primero y el contexto o lo que nos centra mejor es la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial afectó de forma irreversible todo lo que se llama dentro de la política mundial, ¿ya? Los grandes vencedores de esta Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí, a pesar de que uno de ellos perdió, sí es uno de los grandes ganadores, ¿ya? ¿Por qué? Ellos se levantaron tras esta guerra como las dos principales potencias, ¿ya? Y terminaron con siglos y siglos que se arrastraron del dominio europeo. Estas potencias, pese a haber peleado por el mismo bando en la guerra, tenían proyectos políticos totalmente distintos, nada en común. Bueno, y esto es lo que afecta a los otros países. ¿Por qué? Porque se ven, digamos que tentados por estas dos corrientes o estas dos formas de gobernar. Por ejemplo, tenemos a dos bandos que participaban. Por un lado tenemos Estados Unidos, ¿ya? Que ese, si ustedes ven esta imagen, es un poco icónica. ¿Por qué? Porque nos muestra a Estados Unidos con fusiles, ¿cierto? O intentando apuntar al otro. Y por el otro lado tenemos a Rusia, o la Unión Soviética. Y ellos, después de esta Segunda Guerra Mundial, que fueron vencedores, obviamente, tenían un proyecto totalmente distinto. Unos proponían que tenían que ser de una manera más abierta el tema del liderazgo y el otro proponía que tenía que ser más centrado en el pueblo. Y estas ideologías marcaron y dividieron. Si yo les tuviera que decir, todo el mundo se vio afectado con esto, porque polarizó muchos países. Bueno, el concepto que yo les hablé anteriormente, polarización política. Vamos a ver de qué se trata. Bien. La polarización es un proceso donde el tema político se divide en dos polos, por eso es polarización, y estos son opuestos, ¿ya? Estos profundizan las diferencias entre los distintos sectores de un país que impiden el diálogo y una normal convivencia. Por ejemplo, imaginemos, o esto llevémoslos a un curso dentro de una clase. Imaginemos que hay una polarización política. Un grupo dice que no está bien pintar la sala. Y el otro grupo dice que sí está bien y no dialogan ninguno de los dos sedes y están en constante enfrentamiento porque sus ideas son contrarias, ¿ya? Bueno, la Guerra Fría, ¿ya? Influenció de cierta manera y propició este terreno de esta polarización, ¿ya? Influenció a Chile, aunque ustedes no lo crean, con sus dos ideologías. Una ideología marcada por Estados Unidos, que era una ideología capitalista, y otra ideología que era marcada por la Unión Soviética, que era comunista. Se les refirió como derecha y extrema izquierda. No había un punto de inflexión en ellos, sino que ambos estaban en constante, digamos que discusiones o encuentros. Bien, de estos dos polos aparecen distintos proyectos, uno de derecha, uno de extrema izquierda y hay uno que intenta unirlos a los dos, que es el proyecto de centro. El proyecto de derecha interpretaba los sectores empresariales, contaba con el apoyo de los sectores medios y populares. Este proyecto planteaba que los problemas sociales y económicos del país se resolvían a través del desarrollo y la iniciativa privada, que quiere decir que las empresas se tenían que hacer cargo, ¿ya? Con una menor intervención del Estado en la economía. Es decir, la economía no iba por parte del Estado, sino que iba por parte de privados, de empresas. Este proyecto era capitalista, el capital de empresarial era quien tenía que activar la economía. También tenemos el proyecto de centro,
que no está tan polarizado hacia la extrema izquierda ni tampoco hacia la derecha. Este proyecto de centro es un poco más neutral, interpreta los sectores medios, contaba con un apoyo importante de amplios sectores populares, particularmente las mujeres y los campesinos. Este proyecto proponía reformas estructurales en educación y en el campo para desarrollar o acelerar el desarrollo económico, ya que ellos creían fervientemente que, por ejemplo, si tenían una población educada, la economía iba a surgir con eso. Y el último es el proyecto de izquierda, ya, o extrema izquierda. Este interpretaba los sectores populares, obreros, pobladores, y contaba con el apoyo de algunos de los sectores medios. Estos eran los profesionales, los intelectuales y los artistas, ¿ya? Planteaba que el control de los medios y producción y recursos naturales tenían que ser parte del Estado y buscaban realizar todas estas reformas por medio de la vía democrática. Ellos proponían que el Estado tenía que hacerse cargo, por ejemplo, de los recursos naturales tales como el agua, el cobre, todo lo que la naturaleza nos entregaba. El Estado tenía que ser dueño y por ende nosotros teníamos que ser dueños de esto. Era un proyecto muy acertado, pero también tenía sus deficiencias. Bueno, resulta que después de toda esta trifulca de estos partidos políticos, de este que sí y este que no, se hace una alianza política denominada Unión Popular. Esto se hace en 1969. Estaba constituida por el Partido Comunista, el Partido Social y el partido o parte del Partido Radical, además de otros pequeños grupos que conformaban estos distintos partidos políticos, ¿ya? Bueno, este triunfo tiene un hito muy importante. ¿Saben por qué? Porque es la primera vez en la historia de Chile y mundial que llega al poder, es decir, a ser presidente, un candidato socialista. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de elecciones democráticas, recuerden, democrática quiere decir que el pueblo lo eligió, ¿ya? Llega Salvador Allende al poder, ¿ya? Este proceso se conoció como la Vía Chilena al Socialismo. Esto se logró de una manera pacífica. No hubo incidentes, obviamente sí del disgusto por no haber ganado, pero fue una elección pacífica en el tanto de que fue una vía por la que se llegó el socialismo y la gente lo eligió, no se impuso. Este gobierno de la Unidad Popular contemplaba la nacionalización de la gran minería del cobre. Ahora les voy a contar algo. Las mineras son privadas y este gobierno proponía que fueran de nosotros. La estatización de empresas consideradas básicas, como los bancos, fábricas textiles, la metalurgia, las que serían expropiadas a sus dueños y pasarían al poder del Estado. Eso quiere decir la estatización, que pasan estas empresas al Estado. La profundización en la reforma agraria, aumento de las expropiaciones de las tierras agrícolas. Resulta que en ese tiempo se dio una expropiación a los dueños de fondos, ya a los dueños de grandes haciendas y se les dio a sus trabajadores. ¿Ya? Esto fue por cierto modo para ser más justa, ya el tema de la accesibilidad o de tener algo que sea propio. Una serie de iniciativas en el área de la salud, la educación, la cultura, ¿ya? Y adivinen, y la cultura del otorgamiento de medio litro de leche diario a cada niño menor de 14 años con el objetivo de combatir la desnutrición por la que pasaba Chile. Chile pasó por una época de mucha hambruna y los niños estaban muy desnutridos, ¿ya? Es decir, que dice, ¿saben qué? Nosotros tenemos que alimentar a los niños o tenemos que alimentarlos para que ellos puedan vivir. Y es por esto que les dicen, tenemos que darle todos los días medio litro de leche para que esto frene esta desnutrición. Y esta es una de las reformas, todavía nos quedan más. Bien, resulta, niños, que adivinen qué. A los de extrema derecha o de derecha no les gustó mucho. Acuérdense que habíamos hablado de la polarización política y esta no iba a la baja, sino que iba subiendo, ¿ya? Los socialistas de izquierda buscaban acelerar
y hacer más rápido todos los cambios que quería hacer esta unidad popular. Mientras que la derecha, ¿ya? Bueno, la derecha siempre ha estado vinculada y tiene mucho con defender las empresas o la propiedad privada y que las empresas sean dueñas de muchas cosas. Que tal vez eso está mal porque nada es de nosotros los chilenos. Siempre casi todo pertenece a un grupo de familias, como siempre se dice. Y los de derecha estaban vinculados a eso. Bueno, buscaban detener estos procesos, es decir, esto era un tira y afloja. Los de izquierda intentaban avanzar, derecha los frenaba. Izquierda avanzaba, derecha los frenaba. Siempre estaban con esta polarización y constantes peleas. Bien, ¿qué pasa con esto? Resulta que en este tira y afloja hay algunas consecuencias. Estas son el gran aumento de la inflación. De hecho, se sumó al desabastecimiento de productos de primera necesidad. Bueno, imagínense, quiero que entiendan lo que es la inflación. Es cuando un precio de un bien básico se infla. Muchas personas dicen que durante el gobierno de Salvador Allende y todo lo que yo les digo que este tira y afloja, que frenaban las medidas que no se podían hacer que subían, el dinero se desvalorizó. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en ese tiempo compraban con 1.000 pesos, era como tener 100.000 pesos en la mano. Resulta que ahora que en esos 1.000 pesos no les alcanzaba nada. Tenían mucho dinero, pero el dinero no valía, porque los productos eran tan caros que no les alcanzaba. Pongámoslo en un ejemplo práctico. Yo quiero comprar un paquete de galletas Tritón y me vale 500 pesos. Ya yo sé que tengo que ir al negocio con esos 500 pesos. Pero cuando hay una inflación, las galletas Tritón ya no cuestan 500 pesos, sino que ahora cuestan 5.000 pesos. Y yo con esos 500 pesos que tenía, no puedo comprar nada, porque todo lo que valía 500 subió de precio muchas veces su valor, ¿ya? Bueno, sumado a esta inflación de precios, viene el paro de camioneros, ¿ya? Y esto va porque los camioneros también estaban de la mano con las grandes empresas. Si las empresas sufrían, ellos también iban a perder su fuente de ingreso, ¿cierto? Bueno, diversos gremios empresariales del transporte, apoyados, según algunas fuentes históricas, por el gobierno de Norteamérica, recuerden, extrema derecha, ya en un gobierno capitalista, pararon sus actividades en oposición al gobierno de Salvador Allende. Recuerden que Chile estaba polarizado, teníamos dos extremos. El paro agrava aún más la crisis que sufre el país. ¿Por qué? Teníamos una inflación de precios. Si no hay cosas para comprar, ¿qué va a pasar? Si resulta que a la señora del negocio le llegaban 5 galletas y ahora con este desabastecimiento parece que no le va a llegar en 3 meses esa galleta, ¿la va a vender a 5.000 o va a volver a subir su valor? Bien, el progresivo aumento de la violencia política, los enfrentamientos violentos entre la extrema derecha y la extrema izquierda, es una consecuencia que nosotros todavía vivimos, aunque no lo crean. Bien, resulta, niños, que aquí surge un tema o un concepto, los cacerolazos. La gente estaba cansada. No quiere decir que el gobierno lo estaba haciendo mal, pero los constantes conflictos fue un ir y venir y al final los únicos que resultaron perjudicados, adivinen quién fue. Fue la clase media y la clase pobre o los pobres. Y resulta que las mujeres, al no tener nada para comer en sus casas, salen a las calles con sus ollas vacías, ¿ya? Y empiezan a golpear, tal cual se ve en la imagen, de esa forma. Y esto era para decir que había algo mal, que había un descontento. Y desde aquí, desde esta fecha, empiezan a salir a las calles a protestar con los cacerolazos. Sí, nosotros lo vimos el año pasado, estos distintos cacerolazos de gente que protestaba por cosas malas. Pues bien, viene desde aquí, ¿ya? Bueno, niños, adivinen qué. Entre tanto conflicto, entre que el gobierno quería hacer las cosas de una manera que fueran más justas para el pueblo, entre que los camioneros se pararon, entre que había inflación, no habían productos para comprar, Chile entra en una crisis. En una crisis que podríamos decir que es una crisis política. Y adivinen, en Chile se originó un golpe de Estado. Si alguno de ustedes sabe lo que es un golpe de Estado, lo invito a que me lo cuente. Vamos a definir al golpe de Estado
como la toma del poder político de un modo repentino y violento por parte de un grupo que tiene poder. En este caso fue por la extrema derecha. Adivina, el día martes 11 de septiembre Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Las Fuerzas Armadas de Carabineros dan un golpe de Estado que pone fin a un largo periodo de vida democrática en Chile. Sí, niños, porque desde esta fecha Chile pasó mucho tiempo sin democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podíamos tener derecho a voto, a elegir a las personas. Son las 12 del día, 9 minutos 30 segundos. Esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. Abandonamos momentáneamente nuestro puesto de observación por haberse constituido por el momento en una fuente de peligro, ya que hubo incluso conato de disparar hacia este puesto, por supuesto por no reconocer la labor periodística que estamos haciendo a la distancia. Bien, niños, lo que acabamos de ver es un extracto de lo que pasó ese día 11 de septiembre. Durante todo el día se da un golpe de Estado, ¿ya? Es decir, se bombardea la moneda. Bueno, mucha gente dice, y hay diversas fuentes de historiadores y todo depende a quién le pregunte, que por un lado el Salvador Allende se mata, ¿ya? A él se quita la vida. Y otros dicen que grupos de extrema derecha o personas del gobierno militar matan al presidente Salvador Allende. De ninguna de las dos maneras lo que hicieron está bien, ¿ya? Bien. Resulta que después del golpe de Estado, como ustedes saben, se pierde la democracia en Chile. Es aquí donde se quiebra. Es aquí donde por un periodo de tiempo nosotros no tenemos lo que podríamos decir democracia. Y comienza la dictadura militar a cargo del general Augusto Pinochet. Vamos a entender a la dictadura militar como un régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona, o a veces en un grupo u organización que reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Tras el golpe de Estado, la Junta Militar, liderada por el general de ejército Augusto Pinochet, tomó el poder del país, disolviendo el Congreso, prohibiendo la presencia de partidos políticos, instaurando así una dictadura que duró 17 años. Si ustedes pueden ver, yo puse 2 portadas de periódicos. La primera dice Junta Militar toma el poder, y la de abajo dice censura. Durante 17 años no hubo libertad de opinión. Los diarios fueron controlados, la televisión fue controlada. ¿Ya? Se quitaron las libertades y se transgredieron muchos derechos humanos. Se violaron derechos humanos. Yo no digo ni estoy a favor ni en contra, ¿ya? Pero creo que cuando llega un régimen de esta envergadura que transgrede de los derechos de las personas, está mal. Porque ya no somos personas, somos algo que está ahí, somos un objeto. Nosotros no valemos, ¿ya? Resulta que durante este gobierno militar se hacen algunas reformas. La primera es la privatización de la mayoría de las empresas estatales que fueron vendidas a privados. Recuerden que el gobierno militar es de extrema derecha y está apoyado por el capitalismo. La creación de un sistema privado de previsión social, que se llama Administradoras de Fondos de Pensiones.
Desde este gobierno vienen las famosas AFPs. Sí, lo que tanto dolores de cabeza nos da viene desde aquí. E instituciones de salud previsional que son las ISAPRES, que privatizan el derecho a la salud. ¿Ya? También se dan estímulos a las empresas privadas y a la economía libre de libre mercado, promoviendo las exportaciones no tradicionales y aumentando las importaciones. La Constitución de 1980 es la que aún está vigente, ¿ya? Aunque se han hecho grandes reformas, creemos, y por eso fue el plebiscito del 25 de octubre, que votamos porque queremos cambiar esta Constitución que privatiza todo, ¿ya? Se da una nueva regionalización a partir de 1974, a través de la creación de la Comisión Nacional, ¿ya?, de la Reforma Administrativa, o más conocida como CONARA, que dividió a Chile en 13 regiones. Recordemos que ahora Chile tiene 16 regiones debido a que se subdividieron estas. Clausura del Congreso Nacional durante 17 años. Eliminación de los registros electorales porque no se pudo elegir, ¿ya? Supresión u opresión de los partidos políticos, ¿ya? Lo que atentó contra el principio de la representación democrática. No había representación durante esta época. Bien. Y se crean distintos organismos de inteligencia, tales como la DINA, que va desde 1974 a 1977, y la CNI, que se crea en 1977 a 1990. Utilizaron el asesinato, el secuestro y la tortura como medios de represión sistemática en contra de los opositores al régimen del señor Augusto Pinochet. Hasta el día de hoy, aunque ustedes no lo crean, hay gente que fue detenida y desaparecieron, los famosos o los llamados detenidos desaparecidos. Estas personas fueron tomados por la DINA o la CNI y nadie sabe de su paradero. Su familia los busca incansablemente, pero aún no hay respuesta. Bueno, niños, no todo podía ser malo. ¿Cómo se recupera la democracia? Pues bien, a partir de 1983, la oposición al régimen de Augusto Pinochet empieza a tomar más fuerza o se agudiza, y en medio de una grave crisis económica que enfrentaba el país, se produce una serie de protestas masivas. El pueblo vuelve a tomar su opción de poder representar o poder decir lo que piensa. En 1988 se realiza un plebiscito. Lo importante del plebiscito es que se puede escuchar al pueblo, en el que se pregunta a la ciudadanía si quieren que Augusto Pinochet siga en el poder o que no permanezca en el poder por otros 8 años. Y teníamos dos plebiscitos, el sí y el no. Sí quiero que se quede, no quiero que se quede. Y adivinen qué pasó, niños. Gana el no. La gente dice: ya estamos cansados de Augusto Pinochet, no queremos más. Y es decir, que gana el no. Y tras este triunfo se convoca elecciones presidenciales. Después de 17 años, la gente puede decir o puede representarse por alguien, puede volver a lo que es tan importante como votar. ¿Ya? Bien, esta elección se realiza en 1989. Marcó un hito histórico respecto a la participación popular en Chile, llegando a más del 90% de los inscritos, y culminó con la elección de Patricio Aylwin como el primer presidente de la República después de la dictadura. Aquí podemos ver algunos diarios que publicaron la noticia. Bien, niños, esa ha sido la cápsula educativa de esta semana. Niños, lo que estamos viendo fue muy importante para Chile. Aunque ustedes no lo crean, el perder nuestra democracia nos marcó y creó muchas heridas en la gente. ¿Ya? Si usted puede conversar con su abuelo, con su tía, con alguien que haya vivido, le va a contar. Pero siempre tiene que informarse. Si tienen la posibilidad, los invito a que vean Machuca. Es una película chilena que retrata lo que se vivió durante el golpe de Estado. Bueno, o el régimen militar, ¿ya? Esta película la pueden ver con su familia. Siempre tienen que ver y hablar de estos temas con ellos. Cuídense mucho, un abrazo para cada uno de ustedes y espero verlos pronto.